¿Cómo es posible que haya personas que son capaces de aprender varios idiomas y que sean capaces incluso de cambiar en una misma conversación de un idioma a otro con relativa sencillez, mientras que a ti quizás te cuesta esto un poco más y no sabes cómo conseguirlo? Realmente hay una serie de trucos que tú también puedes aprender para mejorar en el aprendizaje de los idiomas. ¿Cuáles son? Dentro vídeo. Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal Leo Babel Español. Como te he contado, te voy a revelar algunos de mis trucos para mejorar en el aprendizaje de idiomas. En este vídeo veremos 5 de esos trucos. En un vídeo posterior te contaré otros 5 trucos. Vamos a ello. El primer consejo es escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar repetidamente te va a ayudar a interiorizar y a absorber un nuevo idioma. Como ya contaba en el vídeo No a la gramática, que espero que hayas visto, la escucha es una parte fundamental y para mí además la primera y principal en la que deberías de enfocarte cuando empiezas con el aprendizaje de un nuevo idioma. Digamos que a través de la escucha, que puede ser de forma más activa o de forma incluso también pasiva, puedes realmente acostumbrarte a los sonidos del nuevo idioma y con tiempo y con mucha práctica verás que poco a poco vas adquiriendo todo ese lenguaje, nuevo vocabulario y realmente te sonará menos extraño. Hay muchas maneras en las que podemos hoy en día practicar la comprensión oral. Sobre todo hoy con internet tenemos muchas herramientas, tenemos podcasts, tenemos canales de YouTube como este canal, que espero que estés siguiendo, y si no lo has hecho no te olvides de suscribirte, ¿ok? Además también tenemos, por supuesto, la televisión, es una buena manera. También tenemos en internet, hay portales de intercambio de idiomas en los cuales podemos encontrar a otros nuevos amigos con los que podamos conversar en su idioma, con lo cual podemos entrenar el oído también. Y por supuesto, si lo que quieres es aprender español, como supongo que es tu caso, porque por eso estás aquí, también puedes contar conmigo para ello, para mejorar tu español y sobre todo tu comprensión oral. Luego, escuchar repetidamente es muy importante y eso verás que te facilitará muchísimo más el aprendizaje de un nuevo idioma. El segundo truco es hablar a solas. Te estarás preguntando, ¿hablar a solas? ¿Estás loco? No estoy loco. Te explico. Hay estudios recientes que dicen que las personas que hablan solas incluso muestran signos de inteligencia. Luego realmente no es una invención que acabo de tener yo ahora mismo, sino que incluso hay estudios que demuestran que esto es beneficioso. Y verás que esto también va a tener un gran efecto a la hora de aprender idiomas. ¿Por qué? Realmente tú piensas que a la hora de aprender un idioma siempre es importante, como acabo de decirte en el primer consejo, es muy importante la repetición. Si tú eres capaz de repetir constantemente en muchas situaciones de tu vida el idioma, siempre vas a ser capaz de aprender mucho más rápido. Lo bueno de hablar a solas es que no vas a depender de una segunda persona, luego no vas a tener esa dependencia de un extranjero al que quieres escuchar o con el que quieres también tú practicar, sino que tú mismo puedes hablar, te puedes escuchar a ti mismo y realmente si haces esto de forma recurrente verás cómo con el paso del tiempo el hablar en ese idioma va a ser algo mucho más normal. Si te solamente te dedicas a estudiar un idioma, por ejemplo español, 2 veces a la semana en clase y cuando sales del aula empiezas otra vez a hablar en tu idioma materno, verás que el cambio de tu idioma al español o a cualquier otro idioma va a ser mucho más difícil porque realmente no estás acostumbrado. Sin embargo, si tú hablas a solas y en cualquier situación
rutinaria en tu vida, no sé, quizás incluso cocinando, dices, bueno, ¿cómo diría yo esto en español, por ejemplo? ¿Cómo se llamaría este alimento? ¿O cómo se llama este objeto? ¿O cómo diría esta frase? Si realmente empiezas a decirte todas esas cosas, ya sea en voz alta, que es lo ideal para tú también escucharte y de esa manera también ver cómo pronuncias el idioma, que también es muy importante, o si no también incluso en la cabeza, en tus propios pensamientos, si te acostumbras a decir cosas en ese idioma, verás que vas a aprender mucho más deprisa. El tercer consejo es un complemento del segundo consejo y es grábate a ti mismo o a ti misma. Si además de hablar a solas, hablas también en voz alta y te grabas, vas a sacar mucho más beneficio que si simplemente hablas en tus pensamientos. Realmente puede ser un poco extraño estar hablando al teléfono o a una grabadora cuando realmente no hay nadie al otro lado y no estás teniendo una conversación real. Sin embargo, esto tiene muchos beneficios porque, por una parte, practicas el consejo número 2, o sea, hablas a solas, con lo cual vas a practicar el habla de forma activa, y por otro lado también puedes practicar tu escucha, con lo cual volvemos otra vez al consejo número 1, con lo cual realmente el consejo número 3 creo que es bastante útil. Si tú te grabas, vas a practicar, vas a hablar, vas a poder escucharte luego después, y lo más importante es que vas a poder corregir tus errores. El tema del que hables realmente no es relevante ni mucho menos. Puedes hablar de lo que quieras. Puedes intentar usar vocabulario específico sobre un tema en concreto, o puedes, por ejemplo, simplemente hablar de tu rutina, lo que haces por las mañanas. Por ejemplo, yo me despierto a las 7, me levanto, me tomo un café, no sé, es un ejemplo. O incluso puedes escribir un texto sobre un tema que te interese y luego narrar ese texto en voz alta y simplemente escucharte pues cómo tú expresas de forma oral eso que tú has escrito. Como digo, el tema es indiferente, lo importante es hablar y que después te escuches para poder identificar cuáles son tus errores. Todo esto lo puedes pulir si te escuchas a ti mismo. Si no lo haces, siempre vas a necesitar otra persona. Para eso, por supuesto, está un coach como yo, o puedes tener otras personas que te pueden decir, vale, esto lo estás pronunciando mal, esta expresión está mal, esto se dice así. Pero si te grabas a ti mismo, después de mucho tiempo escuchándote, tú mismo te vas a dar cuenta de cuáles son los errores que estás haciendo. Con lo cual es una herramienta muy importante la grabación, que te recomiendo que apliques en tu día a día. El siguiente consejo es: estudia un poco todos los días. Este consejo también es muy importante porque realmente el ritmo de aprendizaje y la frecuencia es bastante importante para que tú internalices ese idioma a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Realmente las maratones de estudio intensas o esos cursos intensivos de 4 horas, 2 días a la semana, por ejemplo, realmente no dejan de ser una buena herramienta de marketing para intentar aprender un idioma en muy poco tiempo. Lo cierto es que un idioma requiere su tiempo para poder absorberlo y lo importante es la frecuencia y la repetición. Quiere decir, es preferible que estudies todos los días un poquito a que estudies, por ejemplo, solamente un día a la semana, 3 horas. Esto es así porque poco a poco estarás metiendo nueva información a tu memoria a largo plazo y esto verás que es sostenible en el tiempo. Mi quinto y último consejo para ti hoy es el de crear fichas. ¿En qué consiste esto? Bueno, realmente para aprender cualquier idioma, también español, vas a necesitar vocabulario para poder expresarte, para poder entender a otras personas. Con lo cual aprender vocabulario es muy importante y hay maneras de interiorizar y poco a poco ir aprendiendo vocabulario de forma más eficiente y para recordar y repasar vocabulario que ya has aprendido. Y un método muy eficaz es el de las fichas. ¿Cómo crear tus fichas? Bueno, puedes crearlas tanto en papel como en formato digital, como prefieras.
Las fichas van a tener siempre dos caras. Vas a tener una cara en la que vas a tener una palabra o una frase en ese idioma objetivo, en este caso sería español. En la otra parte puedes tener la traducción en tu idioma o idealmente, y es lo que te aconsejo, en vez de eso, preferiblemente una fotografía. Somos seres visuales y a través de la vista somos capaces de retener la información a veces de forma mucho más eficiente que si solamente leemos. Con lo cual, si por ejemplo quieres aprender la palabra vaca, vamos a decir, y en la parte de atrás de la ficha pones una fotografía o un dibujo, por ejemplo, de una vaca en vez de la palabra vaca en tu idioma, verás que te va a resultar mucho más fácil recordar esa palabra vaca que si escribes, como digo, la traducción en tu idioma, ya sea cow o el idioma que tengas. Paso a explicarte un poco cómo funcionan cada uno de los dos modos, cada uno de los formatos. En primer lugar tenemos el formato en papel tradicional, que también es conocido como en el sistema de las cajas de Lightning Boxes. ¿En qué consiste? Bueno, realmente vas a tener una caja, en esta caja vas a meter todas tus fichas. Puedes crear las fichas y clasificarlas por diversos temas, por ejemplo, por campo semántico. Puedes crear fichas, por ejemplo, solo en el campo de los animales, otras fichas que sean para el campo de, ¿qué te digo yo?, los alimentos, por ejemplo, etc. Y estas fichas las vas a meter dentro de esta caja, y dentro de esta caja idealmente vas a tener varios niveles, vamos a decir, o vas a tener varias secciones. Vas a tener hasta 7 secciones, ¿vale? Al principio vas a poner todas tus fichas en el primer nivel, y cuando tengas fichas en este nivel, lo que vas a hacer es que las vas a ir revisando, y cuando las hayas revisado y compruebes que recuerdas ese concepto, recuerdas esa palabra, recuerdas esa frase, lo que vas a hacer es que esa ficha va a pasar al siguiente nivel. Así sucesivamente irán pasando las fichas del segundo al tercer nivel, al cuarto, al quinto, hasta el séptimo. Esto lo que hace es que, otra vez, como te decía al principio, vamos a repetir constantemente estos nuevos vocablos en la cabeza, vamos a tener que constantemente rememorarlos. Si somos capaces de recordarlos de forma eficiente después de 7 veces y lo movemos hasta el séptimo nivel, quiere decir que esta nueva palabra se va a mantener en nuestra memoria a largo plazo durante mucho más tiempo, porque hemos sido capaces de recordar esta palabra de forma exitosa varias veces. Cada vez que no recordemos una palabra, no hay problema, lo único que haremos es pasarlo al nivel anterior. O sea, si tenemos una ficha en el nivel 3 y no la recordamos, no recordamos la palabra, simplemente vamos a moverlo un nivel atrás, y en la próxima revisión, cuando revisemos las tarjetas del nivel 2, lo que haremos es volveremos a mirar esta ficha, y si la hemos recordado exitosamente, la moveremos de nuevo al nivel 3. Si también la volvemos otra vez a olvidar, no hay problema, lo volvemos a meter en las del nivel 1. Con lo cual, este es el método tradicional, y por otra parte también puedes crear tus fichas en formato digital. Hay un software para ello que está muy bien para poder crear tus fichas, que se llama Anki. Gracias a Anki puedes crear tus fichas digitales prácticamente igual que podrías crearlas en papel, y también vas a poder recordarlas. Incluso el propio software te va a ayudar con los repasos, porque te va a seleccionar tarjetas de forma aleatoria, y de esta forma vas a poder también controlar tus progresos y vas a poder, como digo, poco a poco conseguir que estas palabras se queden en tu memoria a largo plazo. Con lo cual, es un método muy efectivo el de las fichas. También, incluso si las creas en formato digital, tienes la opción de poder añadir sonido. También puedes añadir, que esto es muy bueno, en la parte frontal
Debajo de la palabra puedes añadir su transcripción si conoces el alfabeto fonético internacional, con lo cual a la vez que ves la palabra también vas a recordar cómo se pronuncia. Todo eso lo podemos hacer con simples fichas, con lo cual el método de las fichas muy recomendable, como digo, para poder aprender nuevo vocabulario y para poder interiorizarlo y recordarlo a largo plazo. Estos han sido los 5 consejos que te quería dar en el día de hoy. Espero que hayan sido todos muy útiles y que los apliques en el futuro. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete, déjame un comentario y dime si has utilizado alguna vez alguno de estos consejos, cuál es tu experiencia o cuál de estos consejos te ha parecido interesante y cuál quieres aprender. Como digo, me gustaría hacer un segundo vídeo con otros 5 consejos para que aprendas más idiomas. He decidido que voy a grabar el vídeo en función de las expectativas que tenga este vídeo. Espero que este vídeo tenga mucha aceptación y que pueda llegar a mucha gente, con lo cual, si te ha gustado el vídeo, como digo, házmelo saber, compártelo con mucha gente. Si veo que el vídeo tiene suficiente aceptación, tiene muchos comentarios, likes, etc., estaré encantado de hacer el segundo vídeo, con lo cual, muy importante, si te ha gustado házmelo saber, porque si es así, grabaré el nuevo vídeo con los 5 segundos consejos para ti, ¿ok? Gracias por ver el vídeo y por compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.